Hola, ¿qué tal, hermanitos? Sean bienvenidos a una nueva lección. Ahora nos vamos con la lección número 31. El tema es el derecho de Dios. Iniciamos. La adoración de Dios debe de ser en espíritu y verdad. Antecedentes. En la lección 25 contemplamos el decálogo de manera general, recordando que es la misma ley natural promulgada por Dios de manera solemne en el monte Sinaí, apenas unos días después de haber liberado a Israel del poder de Egipto, cuando el paso del Mar Rojo mientras Israel alcanzaba la orilla de su salvación, Faraón y su ejército quedaban sepultados bajo las aguas. Con esta lección iniciamos el estudio de cada uno de los 10 mandamientos del Decálogo. Ahora el primero, que por mirar el derecho indiscutible del mismo Dios, es el más expresivo y así cuenta con varias partes. Un enunciado de sí mismo es el que el creador primero y el liberador en segundo término tiene pues títulos suficientes para imponer su voluntad. Yo Yahvé soy tu Dios, creador, que te ha sacado del país de Egipto, liberador, de la casa de servidumbre. Un primer artículo que tajante acaba con toda competencia del mal, representando en los falsos dioses, ante el sumo bien que es Él. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Un segundo artículo que evita el desvío material por representar a la divinidad verdadera de manera sensible, por imitación de la costumbre de los otros pueblos de representar sus falsas divinidades por medio de ídolos, desde los dioses egipcios que por oposición racial eran detestados hasta los dioses semíticos que sentían familiares por identidad de raza. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo de la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Un tercer artículo que es a la vez amenaza y promesa para un pueblo recién salido de la condición de esclavo, todavía con estructura social de tribu, y que culturalmente se encuentra en la etapa de incipiente. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo Yahvé tu Dios soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. La ley del amor de un Dios que es amor. En este último artículo Dios descubre en un entrever su esencia divina, amor. Los que no acatan su ley le odian, los que la observan le aman, y otra cosa, los dos extremos de situación en que al respecto se coloca el hombre producen efectos de grandes proporciones, castigo que se extiende por varias generaciones y amplia misericordia que se mide por el número de personas que beneficia por millares. Así es Dios. Esta semblanza primera de cómo el Dios de Israel habrá de adorar y obedecer es más tarde contemplada con un sentido cada vez menos áspero, más suave y dulce conforme se acerca la plenitud de los tiempos, y el pueblo avanza en el refinamiento de sus sentimientos y de sus afectos. La ley de Yahvé es perfecta, consolación del alma. El dictamen de Yahvé, veraz, sabiduría del sencillo. Los preceptos de Yahvé son rectos, gozo del corazón, claro del mandamiento de Yahvé, luz de sus ojos. Un Dios que es dulce. Cuando queremos expresar la bondad de algo, a veces los comparamos con el buen sabor y gusto, por lo que cuando se quería encomiar la bondad de quien se le comparaba con un manjar sabroso, de aquí decir que alguien es dulce, y también a Dios se le calificó así. El temor de Yahvé es puro, por siempre estable, verdad los juicios de Yahvé, justos todos ellos, apetecibles más que el oro más fino, sus palabras más dulces que la miel, más que el jugo de panales. Salmo 19, versículos 10 y 11. La religión es relación. Habíamos dicho ya en la lección 1 que la religión es una actitud que toma al hombre frente a Dios al relacionarse con Él. De una manera formal, esta relación comienza a reanudarse tras la ruptura causada por el pecado original. En el Sinaí y en el Decálogo es la formación de las relaciones. De este modo, la primera forma de relación, Dios-hombre, consiste en el culto. Definición de culto. Culto, en general, es el honor
que se tributa a un personaje que destaca por sus cualidades, para dar público reconocimiento a sus virtudes. Más estrictamente hablando, el culto debido a Dios es nuestra atribución de adoración, honor y respeto, en reconocimiento de sus perfecciones e infinita superioridad sobre nosotros. Definición de adoración. Adorar es manifestar por medio de los actos externos la suma reverencia y acatamiento que debemos a Dios, en reconocimiento de su excelencia infinita y supremo dominio sobre nosotros y toda la creación. Entre el culto y la adoración existe la diferencia de que la adoración es el homenaje que le debemos. El culto es cómo atributamos ese homenaje. Razones por las que adoramos a Dios. Adoramos a Dios por ser el creador de todas las cosas, su providencia conservador, su único principio y su último fin. Entrad, adoremos, postrémonos de rodillas ante Yahvé, que nos ha hecho, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su pasto, el rebaño de su mano. Salmo 95, versículos 6 y 7. Forma de adorarle. El culto. El culto, dijimos, constituye la forma como adoramos a Dios. Consta de actos internos y externos, personales y comunitarios, privados y públicos, ordinarios y solemnes. Actos internos son los puramente espirituales. Externos son aquellos que participa también el cuerpo. Debemos adorar a Dios con actos espirituales y corporales debido a dos razones. De Él recibimos tanto el alma como el cuerpo, y en consecuencia, ambos componentes del hombre, como toda criatura, deberán rendirle el tributo de adoración. Habéis sido bien comprados, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. 1 de Corintios, versículos 6 y 20. El hombre es íntegro en la unión del alma y cuerpo. No sería real en ninguna circunstancia considerarle tan solo en uno de sus componentes, porque si tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre, yo te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy, prodigiosos son tus obras, mi alma conocías cabalmente, y mis huesos no se te ocultaban, cuando yo era formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Salmo 139, versículos 13 y 15. Con el cuerpo adoramos a Dios principalmente adoptando determinadas posiciones, ora sentados, ora de pie, ora arrodillados, con las cuales el cuerpo ayuda al alma en su expresión de adoración. Al saber que había sido firmado el edicto, Daniel entró en su casa. Las ventanas de su cuarto superior estaban orientadas hacia Jerusalén, y 3 veces al día se ponía él de rodillas, para orar y dar gracias a su Dios, así lo había hecho siempre. Actos personales de adoración son los que el hombre realiza aisladamente. Comunitarios son los que efectúa varias personas unidas en oración. Rendid a Yahvé, familias de los pueblos, rendid a Yahvé gloria y poder, rendid a Yahvé la gloria de su nombre. Salmo 96, versículos 7 y 8. Actos privados de adoración son los que se realizan sin carácter oficial. Públicos son los actos oficiales que efectúa la Iglesia y quedan comprendidos propiamente dentro de la Sagrada Liturgia, del griego liturgia, igual a servicio o función de carácter público. Actos ordinarios de adoración son los que se rodean de la sencillez de las cosas diarias. Solemnes son aquellos que se revisten con ceremonias significativas en ocasiones extraordinarias. El principal acto de adoración. El acto de adoración principal es el sacrificio, el cual nunca podrá ofrecerse a una criatura, sino únicamente a la divinidad. Definición de sacrificio. Sacrificio, del latín sacrum igual a sagrado, facere igual a hacer, es decir, hacer, transmutar algo en una cosa sagrada. Es el acto de adoración supremo, externo y público. Consiste en el ofrecimiento de una cosa sensible, hecha únicamente a Dios en señal de honor y reverencia y de reconocimiento que el hombre le rinde como su creador
Señor y último fin. El ejemplo lo tenemos en la instrucción que Moisés recibe de Yahvé. Tú irás con los ancianos de Israel, donde el rey de Egipto, y le diréis: Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Permite pues que vayamos camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé vuestro Dios. Éxodo 3, versículo 18. Y le dirás: Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte: deja partir a mi pueblo para que me dé culto en el desierto. Éxodo 7, versículo 16. Diversidad de cultos. Desde los primeros días del cristiano, el pueblo de Dios rindió honores, veneró y recordó a aquellos de los miembros de la iglesia que por sus virtudes, particularmente por el martirio, del griego martirius, igual a testigo, que es la mayor manifestación de fe, puesto que se ofrece e inmola la propia vida, se hicieron acreedores a la veneración de sus hermanos. Esto dio origen al culto a los santos. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Hechos 8, versículo 2. Preciosa es a los ojos de Yahvé la muerte de los que le aman. Salmo 116, versículo 15. Diversidad de cultos. Sin embargo, el culto debido a Dios por principio es muy diferente al que damos a los santos. Hemos dicho que el culto a Dios es el que se le rinde como Creador, Señor y único fin, y se le dice culto de adoración. El culto a los santos es otra cosa: admiración por sus virtudes con anhelo de imitarlos y consagrarse con ellos con deseo de contar con su mediación delante del mismo Dios, para hacer unidos con ellos nuestras peticiones, ya que la amistad de ellos con el Señor es permanente y de tal modo en nuestra veneración a ellos que redunda en honor del mismo Dios, que por su gracia los santificó y glorificó, según enseña el Concilio de Trento, sesión 25 diciembre de 1563, que así declara: manda el Santo Concilio, que instruyan diligentemente a los fieles acerca de la intercesión de los santos, su invocación, el culto de las reliquias y el uso legítimo de las imágenes, que es bueno y provechoso invocarlos con nuestras súplicas y recurrir a sus oraciones, ayuda y auxilio para impetrar los beneficios de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que es nuestro único Redentor y Salvador, y que impiamente sienten aquellos que niegan deban ser invocados los santos que gozan en el cielo de la eterna felicidad, o los que afirman que no oran ellos por los hombres, o que invocarlos para que oren por nosotros, aun para cada uno, es idolatría, o contradice la palabra de Dios y se opone a la honra del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El culto a los santos es muy antiguo. Ya los cristianos de las catacumbas romanas, esto es, del tiempo de las primeras persecuciones de los siglos I y II, dieron a los mártires este culto, como lo atestiguan las primeras murales encontradas en Roma. También el martiriólogo o historia de los mártires abunda en pruebas al respecto, y las cartas de los primeros obispos lo confirman, siendo en esto el primero, San Juan Ignacio de Antioquía, pidiendo a sus discípulos que no impidieran su martirio con solicitudes de gracia al emperador, en cuyo mandato padeció el martirio entre las fieras en el año 117, lo que produjo admiración y veneración en sus hermanos. Clasificación del culto. Aún el culto debido a los santos no es el mismo para todos, pues se distingue atendiendo el orden de la veneración, honor y patrocinio, distinguiéndose entonces: latria, del griego latreia, igual a servicio que da el siervo a su amo. Es el nombre que se le da al culto de adoración debido únicamente a Dios. Dulia, del griego doulos, igual a siervo. Douleira, igual a servidumbre. Es el culto que le damos a los santos y a los ángeles. Hiperdulia, del griego hiper, igual a sobre, encima. Es el culto superior, especial que damos a la Santísima Virgen María, por encima del que le damos a los santos y a los ángeles. Aparente discrepancia. Pudiera verse como una discrepancia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo
el culto a Dios y a los santos, por medio de las imágenes y las esculturas. Efectivamente, leemos en el Decálogo la prohibición terminante en tal sentido, en tanto que la doctrina de la Iglesia lo permite. La razón es que en el Antiguo Testamento, ante la fortísima tentación por la idolatría sumada a la ignorancia religiosa de un pueblo primitivo, privado de la gracia que se nos fue dada por los méritos de Cristo, se hacía necesario mantenerlos lejos de toda ocasión de idolatría, pero ya en la nueva época cristiana, merced ante todo la fe en Jesucristo obtenida por el bautismo, libre el nuevo pueblo de Dios de las seducciones idolátricas y debidamente instruido en religión, es posible y beneficioso el culto por medio de las imágenes y esculturas, sea que ellas representen a Dios o a los santos, con tal de que se tenga conciencia clara de que la adoración es el culto que se debe tributar solo a Dios, que el culto ante una imagen es manifestación exterior de la veneración y honor que sentimos hacia el santo que ella representa, que la veneración perfecta del santo de nuestra devoción consiste en imitar sus virtudes, las que le permitieron llegar a la perfección de vida que en él admiramos y a la bienaventuranza que deseamos. Faltas al primer mandamiento del Decálogo. Se falta al primer mandamiento del Decálogo por incurrir en estos errores. 1. Idolatría, del griego eidolon, igual a imagen. Es la adoración de personas, animales o cosas, tributantes el culto que se debe solo a Dios. Superstición, del latín super, igual a más, arriba, estate, igual a pararse, significa colocar algo en lugar superior al que en realidad le corresponde. Es en general la tendencia a la exageración de las prácticas de religión, atribuir con exceso a Dios, a los ángeles y a los santos, actividades, disposiciones o particularidades que no le corresponden, creer a ciertas personas, animales u objetos dotados de poderes, facultades o fuerzas extraordinarias y de capacidades realizables a través de gestos y actitudes particulares. Adivinación. Es el error de atribuir a los conocimientos de hechos de suerte que se pueden entrever aún modificar, con lo que la voluntad de Dios y la libertad del hombre quedarían limitadas a causa del destino. Espiritismo. Es el arte de comunicarse con los espíritus. La mayoría de las veces nos pasa que de ser engañados de la gente que se enriquece a costa de los crédulos, pero en ocasiones el espiritismo es verdadera comunicación con Satanás en busca de auxilio y curación. La invocación del demonio reviste entonces una de las formas más graves de pecado, ya que es acudir a la criatura más opuesta a Dios, tratando de evitar las disposiciones divinas. La invocación de los espíritus fue siempre condenada por Dios. No os dirijáis a los nigromantes, ni consultéis a los divinos, haciéndolos impuros por su causa. Yo Yahvé vuestro Dios. Levíticos 19, versículo 31. Vana observancia. Es la tendencia a crear temores por desgracias debidas a falta de cumplimiento de falsos deberes, no cumplir con el voto a que otro se comprometió, no costear la fiesta del santo con cultos puramente exteriores, no hacer circular cartas y oraciones que se acompañan con amenazas de castigo, etc. La vana observancia carga una religión tan pesada como falsa, sobre conciencias crédulas que sufren por escrupulosas. Y religión son los actos contrarios a la religión. Omisión son los actos de culto consciente y acostumbrada. Sacrilegio, uso indebido de los objetos y lugares sagrados, maltrato a las personas consagradas. Simonía, adquisición de bienes espirituales a cambio de bienes corporales. A religión, es la conducta de la oposición sistemática a la religión y a toda forma de culto a Dios que ha conseguido los perseguidores. Adoración en espíritu y verdad. Cuando la Samaria preguntó al Señor dónde habéis de adorarse a Dios, si es en el templo de Jerusalén, como lo hacían los judíos, o en el monte Garizim, como lo acostumbraban los samaritanos,
Cristo les respondió: llega la hora, ya estamos en ella, en la que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque si quiere el Padre que sean los que le adoren, pues el Espíritu y los que adoran deben de adorar en espíritu y verdad. Juan 4, versículos 23 al 24. Adorar en espíritu es hacer que el acto de adoración no dependa de las cosas y circunstancias materiales y de las condiciones exteriores a otros. Lugar, hora, posición del cuerpo, libro, vela, idioma, etc. No es prescindir de estos valores, sino entender que la adoración es un acto espiritual y por lo tanto todo lo demás es solo ayuda, pero no parte esencial de la adoración. La adoración en verdad. La adoración, para ser debida, exige que nada se interponga entre Dios y nosotros al efectuarse. Eso es lo único importante y necesario para establecer la comunicación de adoración, en que nuestra alma se eleva hacia Dios para relacionarse con Él, espíritu con espíritu. Todo lo demás es secundario. Si algo no espiritual impide esta reunión, la adoración ni es en espíritu ni es en verdad. El espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Juan 6, versículo 63. Y el espíritu es el que da testimonio, porque el espíritu es la verdad. 1 de Juan, versículos 5 y 6. Resumiendo, el primer mandamiento del Decálogo constituye el derecho de Dios, un Dios que por creador y liberador puede hacer valer su voluntad. A Dios le debemos adoración, la que manifestamos por el culto. El culto principal, debido únicamente a Dios, es el sacrificio. A los ángeles y a los santos se les da culto de veneración, el cual consiste en admirar e imitar sus virtudes de manera relevante hacia la Santísima Virgen María. Debemos adorar a Dios con un espíritu en verdad, quitando de nosotros todo lo que siendo espiritual nos impide la unión con Él. Reflexiones personales. Hasta hoy, ¿cómo han sido mis relaciones con Dios? En espíritu, en el sexo y el placer, ¿hago uso indebido que me aleje de Dios? El santo cuyo nombre llevo y el santo de mi devoción ha sido en realidad para mí modelos que trato de imitar en mi vida. Resolución. Señor, Padre eterno, Dios y dueño de mi ser, quiero ser libre como tú me liberaste después de crearme libre. Ayúdame, te ruego, a apartarme de todo lo material que me impida ser espiritual. Bueno, pues hermanitos, hasta aquí termina la lección número 31. Ya lo sabes, yo soy tu amigo Alberto, nos escuchamos en la próxima lección. Adiós.